Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos mis queridos. Les saluda Rubén Escobar desde el Brasil. Bien, hoy les traigo una historia que yo trabajé en el municipio de Antoninas, en el estado de Paraná, región sur de Brasil. Esta no fue la primera historia que yo trabajé, donde hay muchísimas más para trabajar, más de 100. Y bien, esta historia es un poquito larga, tal vez la divida en 2 capítulos, vamos a ver. Yo llegué a este lugar, a esta microrregión del municipio de Antonina, la que tiene la honra de ser la protagonista de esta historia. Ese lugar se llama Portinho do Cabral. En español se diría Puerto de Cabral. Bien, en Portinho de Cabral es un lugar pintoresco, maravilloso. Y ahí en Portinho de Cabral se habla de muchas historias en ese lugar pintoresco. Yo llegué por primera vez a Portinho de Cabral en diciembre del 2020 en compañía de mi esposa y de mi hijo. Fui hasta Portinho de Cabral porque escuchaba hablar de muchas historias, leyendas, etcétera, etcétera. Y fui hasta allá a comenzar a hacer algunas amistades poco a poco para comenzar después a investigar. Es interesante decir que por Portinho de Cabral, o por allí, por Portinho de Cabral, fue por donde se descubrió y se conquistó la región esa de ahí de Portinho, Morrete y todo eso ahí, ¿verdad? Por ese lugar fue por donde desembarcó la expedición que ocupó esas tierras de Antonina y región, allá por el 1648. Cuando desembarcó por ahí, por Portinho de Cabral, ¿saben quién? Gabriel de Lara con su expedición, y venía desde Paranaguá, porque ya habían conquistado Paranaguá y estaban colonizando y poblando Paranaguá, y querían llevar toda esa exploración hacia el alto de la sierra. Y por ahí entraron, por ahí por Antonina, por el Portinho de Cabral. Por ahí entró la historia a Antonina y región. Entonces, los primeros trabajos historiográficos en esa microrregión de allí, de Portinho de Cabral, esos primeros trabajos se iniciaron en febrero del 2021. Fue cuando yo comencé ya a investigar la historia, las leyendas, sin hablar de equipos, sin hablar de nada. Ahí comencé yo a investigar en este lugar pintoresco que muestro todas estas fotos, aquí estas imágenes. Este muelle que está aquí construido no existía cuando yo estaba trabajando allí. Ese muelle lo construyeron después que yo salí de allí. Después que yo salí de allí fue que se construyó ese muelle. Yo vi la construcción de las primeras bases del muelle, pero no vi nada más. Y en el transcurso de un año, que fue lo que duró la etapa investigativa historiográfica en aquella región, yo conseguí credenciar al menos 2 historias. Solamente a 2 historias de aquella microrregión de Portinho do Cabral yo le di la credibilidad como muy serias. Y solo que yo no trabajé ninguna de esas 2 historias, ninguna de las 2. La historia que hoy ocupa espacio no tiene nada que ver con esa. Esas 2 historias están íntegras, no las trabajé, y hasta la fecha, ahora, julio 2025, para ser más explícito, 4 de julio del 2025,
hasta la fecha yo no trabajé en ninguna de aquellas dos historias. Ellas existen y están allá. Bien, es bueno, es válido que diga que yo no trabajé aquellas historias, para que no quede ahí la duda. ¿Por qué? Por la complejidad que las caracteriza, ¿verdad? En su momento yo voy a subir esas historias aquí al canal. Estoy esperando que me autoricen de allá. Yo siempre entro en contacto con la gente cada vez que puedo. Y bueno, estoy esperando tratar de que me autoricen a subir esas dos historias, para subirlas, porque son muy interesantes. Son muy buenas. Y esas dos historias yo les doy toda mi credibilidad, todita. Aquellas dos historias yo no las pude trabajar porque la gente no se pone de acuerdo, no quieren. Uno hablan por un lado, el otro van para el otro, y ellos no se ponen de acuerdo, ni entre ellos ni conmigo. Entonces no se pudo hacer nada en aquellos trabajos. Y entonces, ¿por qué pude trabajar esta tercera historia? Bien, la respuesta más objetiva y práctica que yo pudiera decir es porque no era de nadie. Esta historia no pertenecía a nadie. Ella apareció solita y ya verán cómo fue. Y bien, esta historia está ubicada en un área libre que existe allí en Portinho do Cabral. Portinho do Cabral tiene un pequeño espacio, a saber, forma una punta de tierra allí, y tiene un pequeñito espacio, la verdad. Ocupa el muelle y algo bien pequeñito allí, bien chiquitito. No es muy grande allí, no es mucho. No creo que llegue a 100 metros de largo, tal vez, por 50 metros de ancho, 100 metros de ancho, algo así. Un área no es tan grande que allí, a lo que yo puedo recordar bien, ¿verdad? Y esa área tiene mangles y otros árboles, piedras, y esta área no es de nadie, es un área libre que hay ahí, y por esa razón yo pude trabajar esa área. Y como antes dije, no era de nadie, ¿verdad? Y nadie era dueño de aquel pedazo de tierra que guardaba aquel secreto. Y entonces llegamos a los trabajos de campo que yo desarrollé en aquella área que ocupa lo que viene siendo el barrio Portinho de Cabral, ¿verdad? Y aquellos trabajos de campo, ya de exploración, comenzaron en febrero del 2022, después de todo un año de investigaciones historiográficas. Después de todo un año de investigación, yo comencé con las primeras exploraciones de campo. Primero se realizaron numerosos levantamientos allí, levantamientos radiestésicos desde casas particulares. Yo no muestro las alineaciones de las señales porque entonces delataría las casas, porque las señales tienen que salir de un lugar y llegar a otro. Y por eso no voy a mostrar aquí las alineaciones de las señales y todo lo demás como a veces hago, ¿verdad? Es interesante, pero no puedo porque es un poblado, hay casas en el medio, las señales salen de algún lugar y llegan a otro lugar. Ahí es un problema. Para los levantamientos que se hicieron allí en el barrio, yo solamente utilicé la técnica radiestésica, y para ello yo me serví de dos péndulos de cuarzo. Son estos péndulos que estoy mostrando aquí. Este péndulo chiquito, pequeño, y este péndulo grande. El pequeño estaba cargado para plata y el grande estaba cargado para oro. Solamente yo trabajé con estos dos péndulos que muestro aquí. Solamente con ellos dos. Yo hice el levantamiento en la parte urbana, desde los patios de las casas, desde las esquinas de las calles, desde terrenos yermos o vacíos sin construcciones. Hice un triangulamiento gigantesco allí. Tomó tiempo aquel trabajo, pero hice un buen trabajo allí. Allí hay varias cosas. Yo le doy credibilidad total y absoluta solamente a dos lugares que no tienen nada que ver con lo que se relaciona a este video, este capítulo. No tiene nada que ver. Son otros dos que no se mencionan aquí. Pero además de esos otros dos, yo tengo algunas dudas, alguna sospecha, alguna idea de que hay otras cosas también, pero no tengo la certeza como de aquellos lugares, que sí la tengo. De manera que después de terminar los levantamientos en aquella área
que ocupa aquella punta de Portinho de Cabral, se tenía noción de lo que podía o tal vez no podía existir en aquel lugar. Pero sí se confirmó, yo sí quedé consciente, seguro, que al menos en dos lugares, sin tener que usar mucha técnica, yo sabía y sé que en al menos dos lugares existe algún yacimiento, en cada uno de ellos, yacimiento arqueológico, o sea, un enterramiento de algo de valor. Convencido estoy. Terminado pues los levantamientos urbanos hechos de la manera que antes expliqué, me tomé unos días por el medio, tal vez 15 días, y de ahí me dediqué unos cuantos días a estudiar la gigantesca formación rocosa que existe en la misma punta y vera mar de aquel lugar de Portinho de Cabral. A orillas de esta formación rocosa gigantesca estaba erguido el antiguo muelle del litoral que sirvió cuando las expediciones llegaron allí para el descubrimiento de estas tierras. Muelle de madera que ya no existe desde hace muchísimos años, pero allí estaba. Y concluyendo en cuanto a aquella formación rocosa que tiene leyendas, ahí se habla, aquella formación rocosa grande, se habla que hay un tesoro allí, de que hablan de nombres de personas que enterraron, que guardaron allí. Yo puedo asegurar, yo puedo dar fe, porque trabajé con calma allí, que ni debajo de aquella formación rocosa gigantesca, ni dentro de ella existe ningún yacimiento enterrado, no existe ningún dinero oculto, no existe nada allí. Puedo garantizar y puedo asegurar que aquello que le llaman el portón o la puerta, que es como una puerta que se cerró por algún milagro, por algo, hay como por la parte de atrás de la puerta, de la gigantesca piedra aquella, hay como la figura de una puerta que se cerró en algún momento, que alguien milagrosamente la cerró con un tesoro dentro. Eso no es puerta ni es nada, es parte de la formación rocosa misma. No puedo asegurar, pero sospecho que alrededor de aquella gran formación rocosa, en donde se ubican muchísimas piedras más pequeñas dispersas por aquel lugar, entre aquellas piedras, sospecho que en un lugar de aquellos sí existe algo que alguien enterró o que alguien soterró por allí o se soterró por accidente o no sé, pero hay algo de valor entre aquellas piedras pequeñas que yo no tuve tiempo de trabajar. Y esto que digo es una sospecha, no es una seguridad, y tampoco forma parte de las dos historias de las cuales sí sé que tienen algo enterrado, los dos lugares que he mencionado antes. En todas las lecturas que yo realicé allí en la punta de Portinho de Cabral, y desde todos los ángulos o lugares de los cuales yo pude posicionarme para realizar lecturas con la tecnología, con la técnica que voy a mencionar dentro de poco, que no fue solamente aquellos dos péndulos, desde todos aquellos lugares había una señal que se repetía una y otra vez hacia un mismo punto, hacia un mismo rumbo, y este era hacia las proximidades de una mata de mango, un pie de manga que está allí en aquel lugar. Hacia ese lugar se dirigían las señales una y otra vez, incluyendo hacia otros lugares, pero bueno, hacia allí me marcaba una y otra vez. Fue difícil el trabajo en aquella punta, ¿verdad? Porque por demás yo no quise envolver a ninguna persona de allí, de aquel barrio. No quería que aquellas personas que habían estado involucradas conmigo en otros levantamientos ya urbanos supieran de este otro lugar, ¿verdad? De manera que mi esposa era la que me cuidaba para que yo pudiera realizar mis lecturas una y otra vez, sin que llegara alguien de sorpresa y me viera trabajando con la técnica. Y hablando de técnica, allí yo trabajé con los dos péndulos de cuarzo que me presenté antes, que presento ahora de nuevo aquí, los dos péndulos de cuarzo estos. Este pequeño cargado para plata y este grande cargado para oro, ¿verdad?
yo trabajé allí con este péndulo de cobre que está preparado para cerámicas antiguas. Cerámica es el barro, es el material con el que se hacían jarrones de cerámica, tinajas, tinajones, botijuelas, botijas y otros enseres que las mujeres y las personas tenían en su casa. Fuentes, ollas, vajitas, llanas, figuras decorativas. Este péndulo está preparado para ese tipo de trabajo, para ese tipo de lecturas, para determinar en qué lugar puede existir cerámica antigua. Las muestras que tiene este péndulo dentro son de cerámica que tiene más de 300 años de antigüedad. Y este péndulo también me marcó esa misma alineación y me confirmó el objetivo. Allí trabajé también con la segunda versión de un reposicionador de puntos ceros. Es esto que estoy mostrando aquí. Es un prototipo, es una segunda versión que está a prueba, que estuvo a prueba en aquel momento. Una segunda versión montada, un prototipo que estuvo a prueba en aquel momento y trabajó muy bien. Y después llegó a ser lo que hoy es un equipo de reposicionamiento de puntos ceros, que ya es un equipo ya bien formado. No tiene nada que ver con esto que están viendo aquí, es algo ya bien, un buen equipo. Trabajé allí también con una antena direccional de voltaje asistido, que es esto que estoy mostrando aquí, y ella va montada en este mango que estoy mostrando aquí también. Y este mango o cabo, él utiliza una técnica basada en lo que se conoce como la ley de Lenz, que yo la tuve mucho tiempo y todavía no he terminado de modificarle más versiones. Le he hecho muchas versiones, ya pasa de 9 versiones esa técnica. Es muy buena, ya yo la utilizaba en ese momento, nunca antes vi esto. Yo lo utilizo y hoy en día es muy superior a este cabo que estoy mostrando aquí. Muy superior a este cabo, a este mango que estoy mostrando aquí, que es donde gira la antena en ese sistema y utiliza parcialmente modificado, pero es basado en lo que se conoce como la ley de Lenz. Está basado en eso para generar electricidad, para mantenerla, para distribuirla, y bueno, tiene muchas cosas ahí dentro. Es un circuito electrónico como tal, es un sistema bien complejo. Me costó mucho trabajo desenvolver esa técnica, conseguirla y dominarla, no es fácil. Y este dispositivo, el cabo, como lo expliqué ahora, y la antena, él es para oro y plata, para las dos cosas. Usé allí también la versión 4 de los hilos de expansión por cargas iomagnéticas. Esto yo tampoco lo he visto así en las manos de la gente utilizándolo. Yo no voy a mostrar fotografías ni videos de esto, pero más adelante yo prometo que voy a subir algo sobre esto, aunque sea simple. Los hilos de expansión por cargas biomagnéticas. Esto es para confirmar, así rapidito, esto es para confirmar si hay una masa allá adentro. Si lo que estamos buscando es una señal, por ejemplo, cuando hay un entierro, tú sabes que el entierro, los gases responden en otro lugar que genera una frecuencia en anillos y nos desvía. Si colocamos este dispositivo, que es un poco incómodo trabajar con él, hay que posicionarlo, un poco difícil. Si lo acomodamos en el lugar, él nos va a decir si debajo hay una masa que genera dicha frecuencia, dicha energía, o si no existe tal masa, o si es una señal parásita como tal, sin necesidad de colocar un inyector ni nada más. Usé también en este mismo trabajo el segundo modelo del PTI, o versión número 2 del PTI, que es el péndulo trampa iónica. Es un péndulo que él se basa en la trampa iónica para trabajar. Y estoy mostrando aquí, esto puedo mostrarlo aquí. Esta fue la segunda versión, el segundo modelo.
ya es viejo esto ya, ¿ves? Por eso lo muestro aquí. El que tengo hoy día no es así ya, ¿ves? Pero esta fue la segunda versión de esto, del PTI, del péndulo trampa iónica. Esto es muy, pero muy bueno para trabajar también. En fin, yo le dediqué tiempo y técnica más que suficiente, pero más que suficiente, a aquel lugar. E incluso de noche, allí pasamos varias noches, mi esposa, mi hijo y yo, en una casa de campaña que yo tengo. Allí hacíamos acampadas, la gente me conocía, yo hacía acampada allí, asaba carne, pasaba la noche. Y en realidad lo que estaba era dándole paso, continuidad al trabajo que estaba realizando allí. De esa manera yo pude realizar todas las técnicas, pasar todas las técnicas, hacer todos los trabajos tecnológicos y radiestésicos que yo conseguía hacer solamente durmiendo allí. Como yo siempre les recomiendo a la gente, hay que ir a los lugares a quedarse, hay que ir a dormir en los lugares, hay que permanecer días, porque si no, no se puede concluir. Pasar corriendo por un lugar no es trabajar. O sea, no es trabajar un lugar, es simplemente pasar corriendo para conocerlo. Así no se llega a fondo. Hay que trabajar los lugares, hay que dedicarle horas de trabajo, días de trabajo, semanas de trabajo. Y allí le dediqué tiempo y allí trabajé lo suficiente, porque era un lugar histórico muy importante, hasta que yo me convencí, llegué al convencimiento pleno de que allí había un yacimiento arqueológico. Allí había un yacimiento arqueológico. Llegué al convencimiento de que estaba allí. Pude marcar el lugar exacto, pude marcar la profundidad y pude conocer lo que podía haber allá abajo. En el caso, oro, plata y esmeraldas. Estaba convencido que eso era lo que había allí. Estaba convencido que estaba guardado en una vasija de cerámica. En una vasija de cerámica o de barro, como se le quiera llamar, como se le quiera mencionar. Después de haber llegado al convencimiento pleno de que esto estaba allí, yo decidí tener paciencia. Nadie más sabía que yo, solo mi esposa y yo y mi hijo chiquito, que no sabía nada prácticamente, ¿verdad? Decidí coger calma, paciencia. Yo solo sabía que no podía ir allí de noche a sacar aquello. Era muy peligroso aquel lugar para hacer ese trabajo ya. No quería arriesgar a mi esposa y a mi hijo pequeñito en aquella empresa peligrosa. De manera que le di tiempo a aquello. Para ese entonces ya yo conocía a Isaías. Este señor es Isaías. Ya yo conocía a Isaías, un explorador de morretes, y tenía buena referencia de él y lo había observado, había trabajado ya varios lugares con él. Y aunque él no sabía nada de esto, que estaba haciendo yo. Y así tiene que ser la vida, las cosas que tener en secreto mientras sea necesario, hasta que sea o mientras que sea necesario. Y ya yo conocí a Isaías desde enero de aquel propio año 2022. Más o menos desde enero yo conocía ya a Isaías y habíamos hecho algunos trabajos ya juntos. Y entonces, allá por el mes de abril del propio año 2022, yo le hablé a Isaías de un posible objetivo en la región de Portinho do Cabral, pero no le dije de dónde era exactamente. Yo quise ver cómo él reaccionaba y cómo reaccionaba en los próximos días. Estuvo tranquilo, no anduvo merodeando por allá, o al menos no que yo supiera. Y yo decidí entonces, el día 17 de mayo del propio año 2022, decidí decirle dónde era el lugar exacto. Ya le había dicho que él iba conmigo, no había problema por eso. Bien. Y entonces yo decidí decirle dónde era y lo llevé allá y le mostré el lugar exacto. Eso fue el día 17 de mayo del 2022. Y bueno, pues todo lo preparamos ese día. Le expliqué el lugar, todo, para ir por la noche a practicar la excavación. Sí, a practicar la excavación. Y aquí comienza lo feo. Y ahí
Por el día yo le expliqué a él que debía ser una excavación de más o menos 70 centímetros de diámetro, ¿verdad? Y le dije que el objetivo estaba entre 40 y 50 centímetros de profundidad. No era más que eso. Y ahí le expliqué todo. Fuimos por la noche. Y yo había marcado el centro del hueco para no perderse, porque era de noche y no podíamos encender luces. El centro del hueco yo lo había marcado con una latica de leche, una latica de cerveza de aluminio que me encontré tirada por allá. Y yo la aplasté con el zapato. Le hice una galletica y la acomodé en el centro del hueco muchos días antes, como un mes antes. O tal vez más de un mes. Y yo enterré la latica allí entre la hierba, allí la acomodé, la latica para que marcara el centro del hueco. Y ahí la dejé tranquilita y se la mostré a él. Mira, esta latica es el centro del hueco. 70 centímetros alrededor de este lugar, que sí. Más o menos 35 para cada lado. Ese es el hueco que hay que hacer. Aquí abajo está el objetivo. Bien, nos fuimos esa noche para allá en este carro que presento aquí. Este era mi carro en aquel momento. Y fuimos para allá con picachón, pala y todo lo necesario. Y bueno, se comenzó la excavación. Isaías cavaba y yo vigilaba que no viniera nadie. Esto fue más o menos como a las 8 de la noche que se comenzó la excavación. Más o menos como a las 8 de la noche. Todo transcurrió tranquilo. Él cavaba y sacaba la tierra, y cavaba y sacaba la tierra, y no aparecía nada, ¿verdad? Y ya la profundidad de 45, 50 centímetros más o menos, no aparecía nada. Y él abrió así, él fue abriendo el hueco y se fue ampliando para los lados, así fue ampliando un poco más, corriéndose por un lado así, abriendo, parece para hacer el hueco más grande. Pero en realidad al final no lo hizo más grande, lo hizo más alargado. Y fue abriendo por los costados así, se fue corriendo un poco y abriendo. El nerviosismo, o no sé. Y yo vigilando allá no podía decirle, no, aquí, no. Y ahí él cavando, yo allá lejos, mirando que no viniera nadie. Y bien, ahí llegó a la profundidad de 40, 50 centímetros. Nada. Y bajó un poco. ¿Qué hago? No, continúa más abajo entonces a ver. Y él bajó un poco más, llegó hasta unos 70 centímetros de profundidad más o menos, ¿verdad? Y ahí el pico hizo aquel sonido que a todos nos gusta. De nuevo, cárcel, el objetivo. Y bueno, era una señal sólida de algo duro, contundente y similar a metal. Parecía metal. Bueno, ahí se revisó bien el objetivo, se limpió, se abrió bien, se descubrió al final que el objetivo en cuestión que nos había alarmado no era más que una piedra bien dura que sonaba como hierro mismo. Y lo que sucedió entonces fue que Isaías me dijo, bueno, entonces este era tu tesoro. Aquello a mí me cayó tan mal, pero tan mal. Y yo le dije, bueno, sí, si esa piedra es mi tesoro, pues me la saca la vaca afuera que yo me la llevo. Y él la sacó y yo la coloqué en el maletero del carro junto con las herramientas y con todas las cosas. Y nos montamos y nos fuimos. Por supuesto, no sin antes, él tapó todo el hueco aquel de nuevo, todo bien tapadito, completico. Tapó aquel hueco y yo me fui tan incómodo, pero tan incómodo para la casa, que esa noche yo no dormí. Al día siguiente, sí, porque pasó el resto de la noche, ¿no? Imagínense. Aunque yo no durmiera mucho, pero la noche tuvo que transcurrir. Me levanté tempranito, aclarando el día. Cogí aquella piedra, fui al patio, tendí un pedazo de lona, coloqué aquella piedra encima y... ¿qué ustedes creen? ¿La rompí? No, calma, no la rompí todavía. Fui al carro y saqué todos los equipos con los que yo había trabajado aquel lugar, que yo había llevado algunos para confirmar, pero que al final no confirmé nada. No hubo tiempo ni espacio ni fue necesario. Saqué
todos los que estaban en el carro, cuando eran todos, los que no, fui adentro de la casa, los busqué y con mucha calma acomodé aquella piedra y con mucho amor me relajé, me sedé y comencé a hacer pruebas sobre aquella piedra. ¿Qué creen ustedes? Aquella piedra me respondía a frecuencia de oro, o sea, respuesta positiva a oro, me respondía respuesta positiva a plata, no respondía a cerámica y no respondía a esmeraldas, pero sí respondía a oro y respondía a plata. Carajo, ¿cómo es posible que yo haya hecho tanto trabajo, tanto tiempo y haya caído en esto? Aquello me apesadumbró tanto, me hizo sufrir tanto aquella situación. Después de terminar aquello, mi mujer se levantó, hizo desayuno. Después que desayuné, a eso de las 9 de la mañana, yo cogí una mandarria de 25 libras. Aquí se llama marreta. Una marreta, unos 12 kilos. Y fui donde estaba aquella piedra y esmagué todo, ¿sabes? Las baraté. Hice pedazos y muestro aquí. Estas son las fotos originales. La piedra esmagada. Y estas son las fotos originales de aquella piedra que tanto me hizo sufrir. Bien, este es uno de los minerales que engaña a la máquina. Pensé yo, puede ser, ¿qué será? Ya este video tiene 32 minutos, demasiado largo. Vamos a hacer lo siguiente, este va a ser el primer video del tesoro de Portinho do Cabral. Y les voy a subir también para la próxima semana la segunda parte de este video. Y ustedes se van a quedar asombrados con lo que sucedió. ¿Tesoro? Claro que había tesoro. Ya verán lo que sucedió. Este tesoro, Portinho do Cabral, va a tener mínimo 3 capítulos. Porque después que vean el segundo capítulo, para que vean lo que allí había, les voy a dar 1 o 2 capítulos de por qué sucedió esto que sucedió. Y con esto me despido de ustedes en este lindo día, mis queridos, mis queridas, y hasta el próximo video. Estos fueron uno de los tantos derroteros del explorador internacional Rubén Escobar, siempre trayendo para ustedes novedades.